¿Qué clasificación conoce usted, Roberto? Es el tipo A, el tipo B, el tipo AB, el tipo O. No, tranquilo. Son los grupos de una clasificación del grupo M. Pero la clasificación del grupo sanguíneo ocupa como 30 diferentes. Se los enseñaron en embriología. Que nosotros ocupemos solo un grupo, eso no quiere decir que solo haya eso. Por eso le pregunto, ¿qué clasificación conoce? Pero nada más, no dígame la única que usted conoce, que es distinto. Los grupos sanguíneos se clasifican en más o menos 30, 28 grupos según el autor, porque son genéticamente heredados en toda la población, en los 7.500 millones de habitantes. Pero nosotros usamos, y el más usado es el grupo AB0. Es lo que usted me quiere decir, pero eso no quiere decir que es el único. No, los grupos son cerca de 30. De los que usamos habitualmente, y el más conocido es el grupo AB0. ¿Le entiende al asunto? Sí, doctora. No quiere decir que sea el único que existe, porque eso no es verdad. Es el que más o menos manejamos todo mundo. Pero si usted resulta que no, usted o X individuo resulta que no encaja en ninguno de los sistemas del sistema B0, entonces le tendríamos que buscar su grupo sanguíneo. Ahora, la palabra cero con C quiere decir que usted no heredó ninguno de estos sistemas, el AB0. Pero eso no quiere decir que usted no sea de otro grupo. No usted específicamente, el individuo. Si le clasificamos en el sistema AB0 a alguien y resulta cero, eso no quiere decir que no sea de otro grupo, de otro de los 30 que puede existir. Solo estamos buscando un reducido grupo de personas, no, un reducido grupo de grupos sanguíneos en todas las personas. Pero ¿qué tal si resulta un Cristian, un L, un M, un P? De los 30 que hay. Entonces, por eso primero le preguntamos, ¿qué es un grupo sanguíneo? Una constante biológica adquirida o no por leyes de la herencia. Pero tampoco quiere decir que a fuerza su papá o su mamá sea el grupo de usted, porque la herencia viene de hace mucho tiempo. Los primeros de su familia, habitantes del siglo pasado a principios, pues ya no están, y a lo mejor usted heredó el grupo de ellos. Por eso, habitualmente buscamos en los parientes más cercanos. A los hijos se los buscamos en los papás, y a los papás, pues en los abuelos. Pero eso no quiere decir que forzosamente tenga su papá el grupo sanguíneo de sus abuelos. Eso es lo que necesitamos entender muy bien, porque si no nos quedamos con la idea de que solo hay sistema AB0, y eso no es verdad. Que mucha gente encaje en ese sistema, ese es otro cantar. Pero nuestro conocimiento tiene que ir más lejos. Cuando se trata de reconocer hijos, luego lo quieren hacer por grupo sanguíneo. Pues no, no se puede. Estaría incompleto. A lo mejor coinciden. Por eso de que tengo el mismo grupo que mi papá, pues quién sabe. A lo mejor tengo el mismo grupo que el papá de otra persona que ni conozco. Eso es muy importante que lo entendamos. La clasificación de grupos sanguíneos es muy amplia.
En el sistema B0, vamos a ver si todos coincidimos en ese sistema o alguno. El 0 puede que no sea de ese sistema, que sea de otro, pero que no se lo estamos tipificando, no lo estamos buscando intencionalmente. ¿Le queda claro? Pero 0 con C. Sí, doctora. Si escribimos 0 con S es otra cosa muy diferente que no tiene que ver con el grupo sanguíneo. Por eso necesitamos fijarnos en la ortografía, porque las cosas cambian con las letras. Entonces, para mucha población, el sistema B0 es el único que conoce y el único en el que nos clasifican el grupo. Pero repito, el que sea A, pues no hay pierde, sí está en ese sistema. El que sea B también, el que sea B también, pero el que sea 0, solo quiere decir que en ese sistema no tiene antígeno. Bueno, entonces vamos a revisar ahora, ya tenemos la definición y ya explicamos esto. Ahora vamos a ver, oiga, ¿y qué significa tener grupo sanguíneo? Esa constante biológica, ¿qué significa? ¿Me puede usted decir o no? Dado que no he estudiado por las razones que ya vimos, pero lo tenemos que revisar y se va usted a estudiarlo y ya queda claro. Ok, Y haga la práctica con el puro marco teórico para que cumplamos con el programa. Con que entonces, ¿sabe qué significa ser miembro del grupo AB0? bueno, esta clasificación es de acuerdo a los antígenos que tienen los... Es un antígeno. Entonces, el grupo sanguíneo se basa en la reacción. ¿Cuál reacción? que tienen, bueno, lo que tienen los antígenos de que... En la reacción antígeno-anticuerpo, Roberto, no se pierda. El grupo sanguíneo del que sea, este sistema u otro, se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. Andamos buscando si el paciente, perdón, si el explorado tiene antígeno de grupo o tiene anticuerpo de grupo, porque la reacción es antígeno-anticuerpo. Como vamos a trabajar con el sistema B0, pues nos quedamos con ese. Pero le digo, supongamos que un individuo no es, no tiene grupo en el sistema B0, pues entonces tendríamos que buscarle en otro, con la reacción antígeno-anticuerpo, de todas maneras. Entonces tenemos que revisar qué es un antígeno. ¿Sabe? Antígeno es, dígame si sabe o no para avanzar. Roberto, ¿lo sacó el sistema, Roberto? Doctora, disculpe, me está sacando el sistema. Sí, sí, por eso le pregunto, si ya no me oye, es que ya lo sacó. Así ha estado toda la mañana, a ustedes lo saca. ¿Quién sabe por qué? Le pregunto, ¿usted sabe qué es un antígeno? Bueno, son moléculas que causan una reacción con el sistema inmunitario. ¿Pero qué tipo de moléculas? Complétele nada más. Los antígenos tienen que ser proteínas, Roberto. Ok, doctora. ¿Sí? Entonces, antígeno es una proteína que introducida al organismo, por donde sea, hay muchas partes por donde puede entrar, estimula la formación de anticuerpos. O sea, sí anótelo, antígeno, proteína de alto peso molecular que introducida al organismo estimule formación de anticuerpos. Ahora, ¿por dónde puede entrar? Pues por cualquier puerta de entrada. Todas las cavidades naturales son puertas de entrada. Los oídos, los ojos, la nariz, la boca, el recto y el meato urinario para los chicos. Y a la chica, además la vagina, la vulva y la vagina, son puertas de entrada. Entonces, si usted tiene grupo porque lo heredó de sus papás,
pues se ajusta a la definición porque el espermatozoide de papi entró al útero de mami por la vulva y la vagina. Entonces, si el espermatozoide de su papi de alguien tiene el antígeno, pues lo va a introducir al anticuerpo, al cuerpo de la mamá. Por eso es heredado de forma genética. ¿Queda clara la definición? Se ajusta a lo que estamos tratando de grupo sanguíneo. Entonces, antígeno es una proteína de alto peso molecular que introducida al organismo estimula formación de anticuerpos. La forma como adquirimos el grupo sanguíneo nosotros ajusta la definición muy bien. Entonces vamos a ver, ¿y qué es un anticuerpo? ¿Sabe qué es un anticuerpo, Roberto? ¿Lo sacó otra vez? Areli, ¿está? Sí, doctora, ¿ya me Es un escucha? anticuerpo, sí, yo lo escucho, pero me lo saca frecuentemente. Entonces, Areli, ¿qué es un anticuerpo? Si sabe, dígame. No, no sé, doctora. Solo he Pero escuchado que es algo como que nos defiende de los patógenos. no, de los antígenos, de los antígenos. Estamos en antígeno, nada de patología. Patógeno es otra cosa o puede ser otra cosa. Nos defiende de los antígenos. Los anticuerpos son proteínas que generan mis células, los linfocitos B, para defenderme de los antígenos que puedan entrar a mi cuerpo. Por eso son anticuerpos contra los antígenos, la reacción antígeno-anticuerpo. Ya tenemos dos proteínas, una extraña que entra al organismo, otra que hace el organismo como respuesta a la extraña. Y genéticamente, desde el nacimiento tenemos en el hígado una proteína que la secreta el hígado y que se llama complemento. Y esa, que también es una proteína, pero es hepática. Y esa proteína se llama complemento porque completa la reacción antígeno-anticuerpo cuando se da en el organismo. Entonces, ahorita nos están poniendo el antígeno de coronavirus para que hagamos anticuerpos contra coronavirus. Pero nos ponen un antígeno en poca cantidad y atenuada su virulencia, que no sea muy agresivo. Nosotros vamos a hacer anticuerpos y esos anticuerpos nos van a impedir que un antígeno, otro antígeno que no sea la vacuna de coronavirus, pero que sea coronavirus, cuando entre a nuestro organismo, si nos contaminamos, nos defienda el anticuerpo que ya hicimos. Por eso se están yendo a vacunar y por eso nos están exigiendo para el semestre que viene que todos estemos vacunados, para que si estamos en contacto con el antígeno coronavirus, nos defienda de él y por lo menos no nos haga enfermedad grave. Con eso nos conformamos. Si nos hace enfermedad que sea leve, que no nos deje secuelas como le estás dejando a muchos que no estuvieron vacunados, que no se vacunaron a tiempo o que no quisieron vacunarse o lo que haya sido, en concreto, que no estaban vacunados. ¿Queda claro? Por eso me dicen, fulano no está, se fue a la vacuna. ¿Qué está haciendo? Le están aplicando un antígeno que introducido al organismo por medio de una piquete, no por una vía. Por eso los árabes, los israelitas quieren hacer una vacuna que se aplique en la nariz para que no nos tenga que inyectar, que nos pongan la cantidad de antígeno en la nariz y la nariz la absorba y nos lleve al sistema inmune, a los linfocitos B, y hagan los linfocitos B la respuesta. Pero mientras la hacen, pues estamos expuestos a la
introducción por medio de una aguja, no por vía natural, sino por vía de piquete, incisión, ¿sí? Iridia punzante se llama, por lo delgadito que es la aguja. Nos depositan el antígeno, circula por todo el organismo, llega a los linfocitos B y estos hacen la respuesta antigénica, es decir, los anticuerpos. Si ya nos pusieron una vacuna, consideran que una dosis, perdón, no consideran que no es necesario y nos ponen otra. Pero para el grupo sanguíneo, pues solamente una vez el espermatozoide fecunda el óvulo y resultamos cualquiera de nosotros. Si el espermatozoide iba cargado con el antígeno correspondiente, el organismo del niño hace el anticuerpo. Por eso ahora vamos a probar. ¿Trae anticuerpos contra el grupo sanguíneo? ¿Cómo lo probamos? Con un antígeno del sistema AB0, como ya le explicamos a Roberto. ¿Queda claro el asunto para antígeno y anticuerpo? ¿Areli? Sí, doctora. Bueno, entonces, ¿qué es el complemento? Una proteína que ya anda circulando en la sangre desde antes de nacer, y esa proteína completa hace que se una el antígeno y el anticuerpo, que el anticuerpo neutralice de alguna manera el antígeno para que no nos haga daño. Pero como ahorita no tenemos anticuerpos contra el antígeno, pues por eso nos lo están poniendo el antígeno para que en 4 a 8 semanas fabriquemos anticuerpos. Luego nos ponen otra dosis y nos ayuda a generar más anticuerpos. Y la ONU está promoviendo que se aplique una tercera dosis después de los 6 meses de la segunda. ¿Para qué? Para que aumente el número de anticuerpos. ¿Le va quedando claro? Eso lo aplicamos a grupo sanguíneo. Si el papá tuvo el antígeno, lo pasó en el espermatozoide fecundó el óvulo y resulta un niño o niña, un nuevo ser con antígeno de grupo. Va a fabricar anticuerpos y ya queda protegida. Entonces lo clasificamos y decimos, ahorita vamos a ver cómo lo clasificamos y ya decimos, la señorita o el joven fulano o el niño, la persona X tiene grupo A, la persona otra, la Z, tiene grupo B, otra puede tener grupo AB, los dos, responder con los dos, y la otra no responde con ninguno, 0, no tiene antígeno de grupo. Para el sistema AB0, pero si le buscamos para otro sistema, probablemente sí lo tenga. Como lo común es que busquemos en el sistema B0, pues entonces se queda como 0. Grupo 0, grupo A, grupo B y grupo AB, que es el más raro. ¿Qué objeto tiene esa búsqueda de grupo sanguíneo? Pues estar prevenidos por si alguna vez requerimos que el individuo sea transfundido o él pueda donarle sangre a otro individuo. Ahora, ¿dónde está el antígeno de grupo? Si lo tiene el individuo, ¿dónde lo tiene? Adherido a la membrana de muchas células. Pero como es más fácil obtener células de la sangre con una gota de sangre, es más fácil que obtener una función de páncreas o de hígado, de testículo, de ovario. ¿Para qué?
Si tenemos a la mano la facilidad de obtener una muestra de sangre. Por eso se busca y se dice grupo sanguíneo, pero en realidad es un grupo que está en muchas células, no nada más en la sangre, porque lo heredó, entonces muchas células tienen el grupo adherido a su membrana. O no lo heredó, entonces no lo tiene de todas formas, en ninguna célula. ¿Les queda claro por qué utilizamos sangre? Porque es de más fácil adquisición y sin problemas para ninguno. Con un piquete, con una aguja o una lanceta, obtenemos gotas de sangre y podemos tipificar grupo. Si tuviéramos duda, entonces tomaríamos una muestra de células y lo buscaríamos de otras células. Pero las células sanguíneas son parte del conjunto celular que somos cada uno. Por eso, si está ahí, pues quiere decir que lo tenemos. Si no está ahí, no lo tenemos. Queda claro por qué lo buscamos en sangre y por eso decimos grupo sanguíneo, pero tenemos que entender que no solo está en las células sanguíneas, está en muchas otras células, pero que ¿para qué tomamos una punción o una biopsia de páncreas si tenemos células sanguíneas a la mano? Sería fuera de lugar, ¿no? Muy agresivo para determinar un grupo sanguíneo. Claro que si hubiera problemas, entonces sería otra cosa, pero si lo hacemos y nos resulta positiva la punción, aunque sea negativo, positiva porque sí lo pudimos determinar. Entonces no tenemos para qué molestar al explorado. Bueno, entonces ya sabemos qué es el grupo sanguíneo. ¿Cómo lo obtuvimos? ¿Dónde lo tenemos? Si es que está el antígeno adherido a la membrana de los eritrocitos y de muchas otras células. Como está adherido en un laboratorio especializado, pueden lavar los eritrocitos. No es que los laven con agua y jabón, no, es que con métodos especiales le quitan la adherencia de ese antígeno. Y entonces el eritrocito se lo podemos aplicar a cualquier persona. Entonces podemos pedir al laboratorio, al banco de sangre, necesito tanto de sangre con eritrocitos lavados. Aplican el método y a cualquier paciente, donador, le sacan sangre, la preparan y ya me lo mandan y nada más son los eritrocitos, no tiene antígeno, para no ocasionarle problemas al receptor. El que dona es donador y el que recibe es receptor. Si tuviéramos problema de tener la duda, el paciente fulano, el individuo fulano, no sé si es A, si es B o si es AB, pues le pongo eritrocitos lavados y no hay problema. Lo que necesito es el eritrocito que lleve oxígeno a la sangre, a las células del organismo, del receptor. Por eso se puede hacer esa técnica, lavado de eritrocitos, quitarle el antígeno, la proteína que tiene adherida a la membrana y me queda libre de antígeno de grupo. Tenga el que tenga, no importa. ¿Entendemos el asunto? Por eso aprendimos en primer semestre y en la primera práctica fenómenos superficie, adherencia, atracción de moléculas de cuerpos distintos. Como el antígeno está adherido al eritrocito, pues se lo quitamos. Y nos queda el eritrocito sin antígeno, dispuesto a transportar oxígeno en el organismo del receptor. Para eso se hace una transfusión, para que tenga los eritrocitos suficientes para transportar oxígeno. Si tiene poquitos, no puede saturar de oxígeno a los tejidos y por eso hay que ponerle. O ayudarle a que fabrique más eritrocitos si no lo quiero transfundir. Pero el que se fabriquen más eritrocitos lleva mínimo 10 días.
y en la transfusión se la puedo poner en 3, 4 horas. Entonces todo depende de la necesidad. ¿Es muy imperiosa? ¿Es necesaria ya? ¿O puedo darle tiempo a que haga eritrocitos? Bueno, ¿queda claro el marco teórico de grupo sanguíneo? Sí, doctora. Entonces, vamos a ver cómo determinar. ¿Para los demás también o nomás para la señorita Areli? ¿Los demás están oyendo, Alondra? ¿Y los demás? Los Cristian, Tadeo, Yolotzin, Manuel, Miguel, Natalia, Axel, Wendy. Todos están oyendo y no tienen dudas. Michelle, Alejandra, Larisa, Citli, Paola, América, Jocelyn, ¿está entendiendo? Sí, doctora. ¿No hay dudas? ¿Puede hacer ya su práctica con marco teórico nada más? Porque no vamos a poder hacer nada práctico, pero sí tenemos que anotar cómo se determina grupo sanguíneo. Vamos a determinar si Jocelyn tiene grupo sanguíneo en el sistema AB0. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Una vez lavada perfectamente las manos del individuo, del explorado, limpiamos, hacemos asepsia y antisepsia, y en el dedo anular de la mano que ocupe menos, o en el lóbulo de la oreja, o en el talón del pie del recién nacido. Son 3 sitios donde podemos puncionar. Se trata de ocasionar el menor tipo de problema. Por eso buscamos cuál mano ocupa, la derecha o la izquierda. Si es derecho, lo hacemos en la izquierda. Si es zurdo, lo hacemos en la derecha. Con objeto de que no le moleste cuando tenga que usar su mano. Y en el peor de los casos, si llegara a infectarse el piquete, pues que no le afecte la mano que más ocupa. Estamos siempre haciendo prevención, prevención y prevención. Lavado de manos exhaustivo del explorado y del explorador. Ya tenemos entonces la región con asepsia y antisepsia. Con la lanceta pinchamos y en una laminilla colocamos 3 gotas de sangre separadas. A la gota primera le vamos a colocar el antígeno anti-A, más bien el anticuerpo anti-A. A la gota del medio, el B. Y a la tercera gota le vamos a colocar otro antígeno que ahorita no voy a mencionar para no revolver. Ahora, ¿qué hacemos? Con un palillo mezclamos la gota con la sustancia que le pusimos, los anticuerpos. Andamos buscando si los eritrocitos del individuo explorado tienen antígeno. Si lo tienen, va a responder con el anticuerpo. Si no lo tiene, pues no va a responder. Entonces mezclamos, sin mezclar las gotas, cada una con su gota de anticuerpos por separado. ¿Qué vamos a ver como reacción? Una de las formas de detección de los anticuerpos es la aglutinación. En el caso que estamos revisando, el anticuerpo del suero que le ponemos al individuo, que es suero de humano, antes usábamos de borrego, ahora ya se usa de humano. Al mezclarlos, se aglutinan los eritrocitos, se hacen grumos. Si tiene el antígeno, si no tiene el antígeno, pues no se aglutina. Entonces revisamos la mezcla del antígeno A
contra el anticuerpo anti-A, no hay aglutinación. Ahora mezclamos, aparte a la gota, le ponemos el anticuerpo anti-B, mezclamos, no hay aglutinación. Es un caso. Entonces el individuo no tiene ni antígenos para A ni antígenos para B, por lo tanto es grupo 0, que es el más común en toda la población mundial. Por eso primero revisamos ese. Ya, ya tipificamos al individuo X. Resultó 0. No tiene antígenos ni para anti-A ni para anti-B. Tomamos la muestra a otro individuo, igual, le lavamos las manos a él, le lavamos nosotros, le hacemos asepsia y antisepsia, le preguntamos qué dedo podemos utilizar que no le moleste tanto, y pinchamos con la lanceta y otra vez obtenemos 2 gotas de sangre. Otra vez a la gota 1 le ponemos anticuerpo anti-A, a la otra gota anticuerpo anti-B. Ahora vemos que con el A aglutinó, es decir, esos eritrocitos sí tienen antígeno A, entonces lo clasificamos como grupo A. Vamos con uno por uno para que no nos confundamos. Tercer explorado, igual colocamos las 2 gotas, pero ahora aglutinó con la segunda gota, entonces es grupo B. Le pusimos el antígeno anti-B y tenía el anticuerpo anti-B y tenía el eritrocito, el antígeno, pues aglutinó. Entonces ahora tenemos un individuo de grupo B, que es el más, de los 4 es el tercero en rareza. Vamos con el cuarto. Igual lo tomamos las 2 gotas, lo colocamos en la laminilla separado y ahora le ponemos el anticuerpo A y aglutina. Le ponemos el anticuerpo B y aglutina. Ahora, este individuo tiene un grupo AB. Esas son las posibilidades en el sistema AB0. Uno que no tenga ninguno, uno que tenga el A, uno que tenga el B y otro que tenga los 2. ¿Les quedó claro? Jóvenes, señorita Sandy, ¿le Sí, quedó doctora. Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. lo hacemos con 4 laminillas para que quede por separado. Ya en la práctica, cuando los pincho a los alumnos, pues ya nada más, como cada uno es diferente, ya me va diciendo, pero aquí como estamos haciendo la práctica teórica, tendríamos 4 laminillas para tener los 4 posibles ejemplos. A lo mejor en el grupo de ustedes, cuando se los haga yo a todos, no voy a tener más que puros ceros, o muchos ceros y un A por ahí y un B tal vez. Una B a lo mejor dudoso. Si tenemos dudas si aglutinó o no, entonces la laminilla la sometemos al microscopio, la colocamos en el microscopio y revisamos que sea una microaglutinación. El caso es que para que digamos que hay antígeno, tiene que haber una aglutinación que se note. Si tenemos dudas, repetimos la prueba. Bueno, entonces terminó la práctica de grupo sanguíneo. ¿Les quedó claro? El grupo, diríamos, tantos del grupo, de 30 personas del grupo 8-1 o 1-8,
26 resultaron con que tienen grupo 0. 1 tiene grupo A. Alguno tiene grupo B. 8 tiene AB y otros no lo pudimos determinar. Es una probable estadística de resultados. Pero cuando comparamos el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, etcétera, entonces las cosas cambian y siempre vamos a tener predominando el grupo 0. El 95% de los individuos somos grupo 0 para el sistema AB0. ¿Queda claro? Pero ese 0 de este sistema puede que sea prismas o LMP, cualquiera de los otros 30 que hay, que existen, pero que no son comunes en toda la población, son raros. ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado claro, sobre todo cuando mezclamos y vemos la respuesta. Entonces, el grupo 0 no aglutinó ni con el anti-A ni con el anti-B. El grupo A aglutinó con el anti-A. El grupo B aglutinó con el anti-B. Y el otro individuo, el otro explorado, aglutinó con los dos. Por eso es grupo AB. ¿Alguna duda? Repito, si tenemos duda y no se visualiza perfectamente la aglutinación, la laminilla la colocamos en el microscopio y ya ha aumentado muchas veces, entonces sí vemos la aglutinación. O de plano no aparece la aglutinación. Repito, si tenemos mucha duda, podemos repetir la prueba para estar totalmente seguros, porque es muy peligroso decirle a alguien, usted es grupo tal, pero dudo que sea. Así hasta una grosería. Entonces, ¿para qué me dices si está dudando? Con la mayor seguridad posible debemos dar la respuesta. Su grupo sanguíneo es tal. Para eso tenemos que revisar dos cosas. Primero, que la gota sea del individuo, que no me haya equivocado de gota. Por eso se hace persona por persona, para no equivocar. Y luego puede que los sueros tengan fecha de caducidad vencida. Deben tener su fecha de caducidad, pero si se vencieron ayer o antier, pues ya me queda la duda, ¿no? Aunque hay cierta seguridad avalada por el laboratorio que lo armó, pero ya no me da el 100%, entonces tengo que revisar que la gota sea del individuo explorado y que los sueros tengan fecha de caducidad todavía sin vencer, que se va a vencer la semana que entra y lo hago hoy, pues está bien. Que se vence dentro de 2 meses, pues está mejor. ¿Queda claro? Ahora, esto del vencimiento, pues generalmente nos puede suceder en el laboratorio de la escuela, que lo hacemos cada fin de semestre prácticamente. Pero en un laboratorio clínico donde lo están usando constantemente, pues les da tiempo a que se caduque. Lo están utilizando para clasificar a muchas personas su grupo sanguíneo. ¿Alguna duda? No No, oigo doctora. nada. Areli no tiene dudas. ¿Y los demás tampoco? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra parte hacemos la práctica junta, pero tenemos que revisar el marco teórico aparte.
Entonces, otra de las constantes que podemos tener por herencia, constante biológica, es el RH. ¿Qué es el RH? ¿Por qué se llama así? ¿Desde cuándo lo conocemos? Esto del grupo sanguíneo más o menos de 1909, 5, 9 por ahí, hace más de un siglo. Porque siempre se ha tratado de transfundir sangre a las personas que la necesiten, que han perdido volumen o que se han destruido sus glóbulos rojos por alguna razón. Es una de las complicaciones de las radiaciones de muchas cosas. Por eso les solicitamos que no traigan el teléfono pegado a su cuerpo, porque se radian y esa radiación puede lesionar la médula ósea, donde se producen los eritrocitos. No es invento mío, por supuesto. Es estudio de los científicos. Sí, la tecnología nos ayuda en muchos sentidos, pero también nos puede lastimar. Bueno, entonces vamos a ver, ¿qué es el RH? Pues se llama así porque es un antígeno que se descubrió en los eritrocitos del Macacus rhesus en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, cuando a muchos de los heridos les tenían que transfundir, heridos de guerra, les tenían que transfundir sangre. Y los investigadores norteamericanos dijeron, pues aquí hay muchos monos y supuestamente descendemos del mono, pues vamos a ver si la sangre del mono es posible que se la apliquemos a los soldados que la guerra, que si todos eran soldados y todos estaban heridos, aquí de donde sacaban sangre para aplicar. Además, la Segunda Guerra Mundial se caracterizó porque los soldados de Estados Unidos andaban por todo el mundo matando y tratando de apaciguar al mundo matando gente. Pues entonces nadie los quería. Y hasta la fecha nadie los quiere, porque andan introduciéndose en los países para disque arreglarles los asuntos, ni les arreglan nada y creo que les descomponen más, como ahorita pasó en Afganistán. Después de 20 años no pudieron arreglar nada, se van y dejan peor a los pobladores de Afganistán. Bueno, entonces revisaron a la sangre de los macacos esos y encontraron que tenía un antígeno. Luego lo trataron de buscar en el humano y también lo encontraron. Por eso se llama RH. ¿Y qué es el RH? Pues otro antígeno que también podemos tener o no por leyes de la herencia. Y que si lo tenemos, le ponemos que es positivo. Si no lo tiene el individuo, le ponemos que es negativo. Y entonces en la práctica pasada que hicimos con las laminillas, pusimos 2 de sangre, primero 3 gotas de sangre y trabajamos con 2. Ahora a la tercera gota de cada laminilla le vamos a colocar el anticuerpo anti-RH para ver si el individuo es 0 con RH positivo o es 0 con RH negativo. Estamos completando el estudio, pero lo hicimos separado para que ustedes lo acaben de entender mejor. Y en la práctica se hace junto. La segunda laminilla resultó que era grupo A. Ahora le ponemos el antígeno, el anticuerpo a la tercera gota para ver si es A positivo o A negativo. Es decir, si tiene antígeno de RH o no lo tiene. Vamos a suponer que resulta positivo. Tercera laminilla, ya tiene las 2 gotas y aglutinó con el anticuerpo, los anticuerpos anti-B. Le ponemos los anticuerpos RH y va a aglutinar.
es positivo también. Y a la cuarta laminilla lo mismo, y resulta que sí tiene antígeno de RH. ¿Por qué manejé todos? Porque la mayoría de la gente tenemos RH positivo. Unos cuantos no tienen RH positivo y entonces son negativos. Y por eso cada uno de nosotros deberíamos conocer nuestro grupo sanguíneo y nuestro RH. Y llevarlo con nosotros permanentemente, como collar o como pulsera o adherido a nuestro cuerpo, de manera que si tuviésemos un accidente y no nos conoce nadie, con el grupo sanguíneo y el RH podrían transfundirnos tranquilamente porque ya nos identificamos que soy cero positivo, cero con C y positivo. Que tengo grupo sanguíneo cero que no tiene antígeno de grupo, pero que sí tiene antígeno de RH. Claro que hay cero positivos, A negativos, AB negativos, AB negativos, pero son extremadamente poco numerosos. Por eso en la laminilla, en la población natural general, la mayoría somos positivos. De alguna vez encontramos un negativo. Entonces, estadísticamente decimos, de la población general, el 95% de la gente tiene grupo sanguíneo en el sistema AB0 y el 85% es RH positivo. Solo el otro 15% es negativo. Para RH. Y entonces, repito, esa información es conveniente que la tengamos a la mano, que la traen su teléfono colgando todo el día, pero allí no traen su grupo sanguíneo en su RH, y si lo traen, pues si no me sé la clave, ¿cómo entro al teléfono? En cambio, si traigo una pulsera o una colgado del cuello, una cadena o un hilo o algo con mi grupo sanguíneo y mi RH, pues entonces cualquiera que me encuentre dice es grupo sanguíneo tal, RH tal. Abreviamos mucho tiempo y no me tienen como persona desconocida. Por lo menos saben mi RH y mi grupo y de acuerdo a eso me manejan, me atienden. Mientras recupero conciencia o me encuentran familiares o la situación que se resulte, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos, ¿qué es el RH? Otro antígeno que también heredamos genéticamente o no lo heredamos y entonces decimos que somos RH negativos. Grupo A, RH negativo. Grupo 0, RH negativo. Grupo B, RH negativo. Grupo AB, RH negativo. Es una posibilidad, pero en el 95% de los casos los grupos sanguíneos son como los mencionamos y con RH positivo. Sé que hay dudas. ¿Queda claro lo que es grupo sanguíneo y lo que es RH? Igual, la reacción RH está basada en la reacción antígeno-anticuerpo. Antígeno, que es una proteína introducida al organismo que estimula la formación de anticuerpos. Estamos siendo todos vacunados en el mundo. En este momento, todo el mundo nos estamos vacunando contra el coronavirus. Algunos ya tenemos otras vacunas. Ustedes que son más jovencitos, su vacuna su tarjeta de vacunas, que es un documento muy importante, ya dice que tienen sarampión, de rubiola, de varicela, de tosferina,
contra la gripe a lo mejor también, primera dosis de coronavirus, algunos ya tenemos segunda dosis de coronavirus, ya está anotada en nuestra tarjeta, en nuestra cartilla de vacunas, que es obligatoria la vacuna en nuestro país para proteger a todos los niños. Y hay vacunas que se aplican desde el nacimiento, la BCG se puede aplicar desde el nacimiento. Es un antígeno que va a verificar si el individuo en cuestión tiene anticuerpos contra tuberculosis. Si no los tiene, habrá que vacunarlo para que no haga tuberculosis meningia, por lo menos, porque es muy grave y casi no se cura, o deja muchas secuelas. La tuberculosis pulmonar, pues sí se cura, la articular también, pero la meningia generalmente el paciente muere. Entonces, por eso es vacunación, es mecanismo preventivo. Y la detección de grupos sanguíneos y RH la estamos utilizando también como mecanismo preventivo, por lo que pudiera ofrecerse. ¿Cuándo voy a necesitar transfusión sanguínea? Pues no sabemos. Si supiéramos, pero no sabemos. Hay cosas solamente que tengan necesidad de aumentar mi número de glóbulos rojos de manera rápida. Si hay tiempo, pues prefiero esperar y que no me transfundan. ¿Dudas acerca de las dos prácticas? Como ya habíamos definido antígeno y anticuerpo, pues ya nada más concluimos que es el RH u otro antígeno que puede ser o no heredado. Si no lo tienen nuestros papás, pues ¿cómo lo heredamos? Ahora, si lo tiene un papá y el otro no, acuérdense que en biología les dijeron que hay caracteres de predominio. ¿Sí? Hay genes de carácter dominante y genes de carácter recesivo. Dominante significa que si lo tiene mi papá, lo voy a tener yo forzosamente. Recesivo, si lo tiene mi papá, tal vez lo tenga yo. Dominante para la mamá, igual. Si la mamá tiene ojos cafés, a lo mejor yo heredo los ojos cafés y mi papá los tiene verdes. Entonces domino el café, gen dominante y el otro recesivo. Por eso nosotros somos una mezcla de papá y mamá, de caracteres de papá y de caracteres de mamá, pero en algunas cosas domina. Del color de nuestra piel, mi papá es prietito y mi mamá menos prietita o blanquita. Y yo nací blanquita. Pues predominó mi mamá en el color de la piel. ¿Queda claro? Por eso, estas pruebas no son muy útiles, pero no para determinar paternidad. Son útiles para lo que pudiera ofrecerse en nuestro organismo. Y muchas personas dicen, no, pues es que si heredó el grupo del papá ya su hijo. Pues no. Puede que sí sea su hijo, pero no heredó el grupo del papá. La paternidad solo la van a determinar con el DNA, nada más con DNA. Y eso sí, el número de coincidencias es muy alto. Si el número de coincidencias del estudio del ADN, de la genética, es poco coincidente, lo más seguro es que quién sabe si sea su hijo o no. Porque hay muchos caracteres que toda la gente tenemos igual. Y hay otros que nos distinguen perfectamente a nivel cromosómico, nos distingue hasta de un hermano y de otro. Por eso,
determinar grupos sanguíneos y RH no nos sirve para determinar paternidad, porque además el 95% de la población es cero positivo, pues entonces eso no garantiza que otra persona sea mi papá o mi mamá por grupo sanguíneo, no. Por DNA sí, pero repito, la coincidencia tiene que ser más del 90% de los genes de uno de los genes de otro. Y cuando vemos el mapa genético, pues entonces vemos si coincide o no. Uno con otro se compara. Si coinciden más del 90%, lo más seguro es que sí sea hijo del papá o papá del hijo, según el que ande buscando, ¿no? Generalmente es el hijo que anda buscando la paternidad, determinar la paternidad, quién es su papá o quién fue su papá. ¿Alguna duda? Pregunto, ¿alguna chico o chica tiene dudas? Ya les quedó bien claro los de antígenos y anticuerpo, que es el fundamento de la inmunidad que vamos a ver en días que vienen cuando hablemos de inmunidad precisamente, pero tenemos que hablar primero de células sanguíneas y luego del proceso de inmunidad. La otra práctica que tendríamos que hacer es de coagulación, pero tampoco la vamos a poder hacer en nuestra casa. Las que pudimos hacer ya las realizamos. Algunas con más trabajo que otras, pero ya tienen idea. Pero estas grupos sanguíneos y RH que se hacen una sola sesión para no picar dos veces al alumno. Les sacamos la sangre a todos y les vamos haciendo la prueba. Y luego ustedes hacen, en sus conclusiones, hacen de la mesa 1, por ejemplo, de 12 alumnos, que es lo máximo que podemos tener, 12 fueron 0 positivos. De la mesa 2, 11 fueron 0 positivos. Y la mesa 3, otra vez 12 positivos. Entonces siempre predomina lo positivo y el grupo 0. Estadísticamente hablando, pues todo el grupo fue, el 100% de ese grupo fue 0 positivo. Ahora, como trabajamos varios grupos en la escuela, pues al final sí podemos decir, el grupo, de los 8 grupos de primero, el 95% fueron 0 positivos. Coincide con la estadística mundial, casi siempre coincide, al final de cada semestre. Comparamos y decimos, estamos dentro del rango mundial. ¿Alguna duda? Ya se fueron todos y me dejaron hablando sola. No, doctora, creo que no hay duda. No hay duda, doctora. A ver, vamos a pasar lista y me van diciendo si tienen duda o quieren hacer algún comentario. Manuel. Presente, Manuel. doctora. No tengo dudas. Gael. Ahí está. ¿Les quedó claro lo que es antígeno, anticuerpo, grupo sanguíneo y RH? Los grupos sanguíneos y RH son constantes biológicas heredadas genéticamente. Pero pueden no ser heredadas también, ¿verdad? No tenerlas, aunque sea constante. Si la tengo es constante biológica, no me va a cambiar nunca. Pero si no la tengo, pues menos me va a cambiar si no la tengo. Diego. No vino. Wendy. Presente, doctora. Uriel. Axel. Jocelyn. Presente, doctora, no tengo dudas. Qué bueno. Nayara.